Hoy el presidente López Obrador dijo en la mañanera que no cambiará su estrategia de seguridad y aseguró ante las críticas que México es un país pacífico. Bueno, la realidad, lo que pasa es que la realidad lo desmiente, que seamos un país pacífico un día sí y el otro también. Vamos a darle algunos ejemplos. Hoy en Tamaulipas hubo duros enfrentamientos en toda la zona fronteriza. En el fin de semana fue asesinada la tía del futbolista Rodolfo Pizarro y fue herida de bala su madre. En Hermosillo fue atacado un conocido club nocturno y fueron asesinadas 3 personas. En Ciudad Juárez asesinaron a otras 5, pero en un velorio. En Veracruz, después vamos a hablar también de Veracruz, asesinaron a un dirigente del PRD. Según números oficiales, el año pasado fueron asesinadas cada 24 horas, 83 personas. No somos un país pacífico y la estrategia de seguridad no está dando resultados. Dos presuntos delincuentes fueron abatidos el domingo en Temixco, Morelos, luego de que policías le marcaran el alto a la camioneta en la que se trasladaban. Iban armados y se desató una balacera. Es parte de la violencia que en las últimas semanas ha sacudido al municipio de Temixco. Las bandas de crimen organizado se están disputando esa zona. Los límites corremos, pero en especial Mientras tanto, en el norte del país, en las primeras horas de este lunes, se registraron enfrentamientos en varios sectores del municipio de Río Bravo, en Tamaulipas. Los enfrentamientos se han recrudecido tras la detención de José Alberto alias La Quena, líder de los Ciclones, facción del Cártel del Golfo. Mientras tanto, en Ciudad Madero, la familia del futbolista Rodolfo Pizarro fue víctima de un ataque en su propio hogar. La noche del sábado, servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba del asalto a la vivienda. Al llegar, encontraron sin vida a Elizabeth, tía del futbolista. Su esposo estaba atado y con golpes, mientras la mamá de Pizarro, que llegaba al domicilio de visita, recibió 2 impactos de bala. Ambos se reportan delicados pero fuera de peligro. La madrugada de este domingo en Hermosillo, Sonora, fueron asesinadas 3 personas, 2 de ellas identificadas como Luis Antonio y Felizardo Armando, integrantes de una organización criminal en Nogales. Medios locales indican que se trata de la célula de los Gillos, liderada por Sergio Valenzuela, alias El Gillo, que responde a la facción del Cártel de Sinaloa, encabezada por Ismael El Mayo Zambada. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo armado irrumpió en un funeral y disparó contra los asistentes. 6 personas murieron, entre ellas un menor. Familiares y amigos velaban el cuerpo de un joven de 25 años que fue asesinado en un ataque directo. Mientras que en el municipio de Cuitláhuac, en Veracruz, fue asesinado José Alejandro Naredo García, dirigente del PRD en esa localidad. El político, que también era activista y taxista, fue atacado por sujetos armados en la colonia Oaxaca. Ante la violencia generada por grupos criminales en el país, el presidente López Obrador descartó cambiar su estrategia de seguridad. Nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan. De acuerdo con el INEGI, durante el primer semestre de 2023 se cometieron 15.082 homicidios dolosos, un promedio de 83 asesinatos al día. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y mientras tanto, en las carreteras del país muchas de ellas, la gran mayoría, cada vez más inseguras. Según la Cámara de Transporte, imagínense, hay 36 asaltos a transportistas, a trailers cada día y se espera una protesta ya nacional en estos próximos días. Este intento de asalto ocurrió la madrugada del pasado 26 de enero en la carretera Querétaro-Celaya. El conductor de una camioneta le cerró el paso a un trailero, hizo que disminuyera la velocidad y bajó con un arma larga para intentar asaltarlo. Pero 2 choferes que iban en el mismo camino se percataron y uno de ellos embistió la camioneta, mientras que otro de un camión tipo Torton protegió la unidad que pretendían asaltar. No hay detenidos por este incidente, que de acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar,
Al día se cometen 36 asaltos contra transportistas. Los asaltos al sector reportan un incremento de casi 4% en 2023 con respecto al año previo. Es decir, hubo 9.181 casos reportados. De ellos, 7.000 fueron cometidos con violencia, como ocurrió hace unas semanas en la México-Querétaro. Un transportista recibió disparos en un brazo y en el abdomen el pasado 17 de enero. Los tráilers que transportan alimentos y bebidas son los más buscados por los grupos delincuenciales, debido a que se trata de productos que pueden colocar de forma rápida en el mercado informal. 8 de cada 10 robos ocurren entre semana, principalmente martes y jueves, y el horario con mayor riesgo para mover mercancías es de las 5 de la mañana a la medianoche. El año pasado, 3 entidades concentraron 82% de los robos a transporte. Estado de México con 46%, Puebla 28% y Michoacán 8%, aunque son 10 entidades donde ocurre el mayor número de robos a transportistas. Para la Canacar, los caminos están abandonados por las autoridades, pese al papel fundamental que juega el autotransporte al generar 3.5% del Producto Interno Bruto y emplea a más de 9 millones de personas. Y en Veracruz, las autoridades investigan el hallazgo de varios cuerpos que fueron abandonados en Tuxpan. Se cree que ha sido un ajuste de cuentas y esa es la principal línea de investigación. Encontraron restos humanos en Tuxpan, Veracruz. Algunos estaban en bolsas negras sobre el pavimento. Otros fueron localizados en hieleras en una camioneta y un automóvil compacto. Junto a los cuerpos había mensajes atribuidos al cártel de Jalisco Nueva Generación. Por la gravedad del hallazgo se activó código rojo en la zona norte de Veracruz. Durante los patrullajes de vigilancia, autoridades ubicaron otro narcomensaje en un puente de la carretera Poza Rica-Tihuatlán. Algunas versiones señalaron que las víctimas eran de origen centroamericano. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno en Veracruz emitió un comunicado donde precisa que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos antagónicos del crimen, pero no proporciona información sobre el número de víctimas. Tampoco lo hizo la Fiscalía Local, limitándose a confirmar el hallazgo de elementos anatómicos humanos. De acuerdo con medios locales, no confirmados por las autoridades, serían entre 14 y 15 cuerpos, la mayoría mujeres. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y todo esto que le estamos contando no es todo lo que sucedió el día de hoy. Nos faltan lo que ocurrió en Guanajuato entre el día de hoy y el fin de semana, que hubo una cantidad terrible de asesinatos, de hechos violentos, lo que ocurre en muchos otros puntos del país. No hemos hablado de las extorsiones, no hemos hablado de lo que ocurre con los crímenes de migrantes. Esto que dice con una irresponsabilidad absoluta el gobierno de Veracruz, de que es un ajuste de cuentas entre grupos criminales. Imagínese usted, se supone que son centroamericanos, la mayoría son mujeres. ¿Usted cree que es un ajuste de cuentas? No, es un asesinato de migrantes, por la razón que sea. Hay asesinatos en un centro nocturno en Hermosillo, asesinatos, ya lo hemos visto en muchos lugares del país. Chiapas, con el gobernador Rutilio Escandón, es verdaderamente un desastre. Parte de la frontera no está controlada. Es la estrategia. Después no nos pueden decir que hay más muertos por ataques cardíacos que por actos violentos. Sí, lo único que faltaría es que tuviéramos más muertos por asesinatos que por ataques cardíacos en el país. Pero es la estrategia la que no funciona. Y México no es un país pacífico. Cuando estamos viendo lo que ocurre día con día en México, la brutalidad, no solamente que se asesina, la brutalidad con que se asesina, se mata, se tortura, no somos un país pacífico. Nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México.
Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y en Estados Unidos este fin de semana hemos visto una sucesión de declaraciones muy duras sobre el tema migratorio y la frontera. En el Congreso se está buscando un acuerdo bipartidista para endurecer las condiciones migratorias y se habla incluso de cerrar la frontera. Imagínese usted, cerrar la frontera con México. El presidente Biden dice que si lo aprueba el Congreso lo hará y Trump dice que Biden debe ser aún más duro y que no debería esperar un acuerdo en el Capitolio para cerrar la frontera con México. La migración y seguridad en la frontera sur de Estados Unidos es una prioridad para esta y la siguiente administración. El tema ha traspasado las disputas políticas. Los hechos y números son fríos. En 2023 fueron detenidos poco más de 2 millones de migrantes al intentar cruzar la frontera. La mitad de ellos, cerca de 1 millón, provenían de México y Venezuela. Desde que inició el chavismo han emigrado casi 8 millones de venezolanos. Ante esta situación, el presidente Joe Biden declaró que en cuanto el Congreso se lo ordene, cerrará la frontera con México. Because I believe we need significant policy changes at the border, including changes in our asylum system. Pero Donald Trump incrementa la presión y le exige a Biden que la cierre sin esperar la decisión del Congreso. But we're going to seal the border, complete it, and we're going to repeal the invasion. You know, remember that in 2016 when I campaigned, everybody remembers that we had a very bad border. Nothing like today. Por lo pronto, en el Capitolio sigue la negociación sobre la ayuda a Ucrania e Israel, a cambio del endurecimiento en su frontera sur. En México se celebra el constante incremento de las remesas. No obstante, es el reflejo del flujo constante de paisanos que busca una mejor vida al otro lado de la frontera. Lo cierto es que a la frontera sur y norte de México le urge un cambio de política para evitar una crisis mayor en el tema migratorio. En el sur, buena parte del territorio está bajo influencia del crimen organizado que controla el tráfico de migrantes, que en los últimos años registran más de 2 millones de ingresos ilegales. Información de inteligencia revela que los grupos criminales operan en complicidad con policías locales, estatales y federales destacados en la región. Para mover a más de 2 millones de personas al año por todo el territorio nacional, se requiere toda una red operativa criminal que incluye corrupción de autoridades. La relación y comercio entre Estados Unidos y México representa un desafío a la seguridad nacional de ambas naciones, sobre todo cuando buena parte de la migración proviene de países que están en franca confrontación con la Unión Americana, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, entre otros. Lo que se debe garantizar, al mismo tiempo, son las inversiones y cadenas productivas integradas que existen de este lado de la frontera, para que sigan operando y sean parte de una estrategia que se deberá respetar de la forma que sea. Bueno, lo que se está logrando es que siempre dijimos que el tema migratorio iba a ser un tema central en las elecciones de noviembre, de aquí a las elecciones de noviembre, primer martes de noviembre en la Unión Americana. Lo que sucede es que ahora se han incluso unificado las posiciones, simplemente están viendo quién va a ser más duro. El propio presidente Biden reconoció que si el Congreso llega a este acuerdo, que además tiene relación con el envío de ayuda militar a Ucrania e Israel, si se llega a ese acuerdo, él está dispuesto a cerrar la frontera. Trump está pidiendo que sean más duros todavía y que se cierre la frontera. El consenso bipartidario en el Capitolio también. Y debemos preguntarnos si simplemente responder como se responde cotidianamente en México, de que no, que eso es un error, tiene algún sentido. Tenemos que pensar y asumir una estrategia para lo que va a suceder y lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque los datos son duros. Son 2 millones de personas que intentaron ingresar, que fueron detenidas, no que intentaron ingresar, que fueron detenidas en el último año fiscal en Estados Unidos, con un dato adicional. De esos 2 millones, 700.000, casi 800.000 son paisanos, son mexicanos.
la gente no solamente se va de Cuba, se va de Nicaragua, se va de Venezuela, se va de Haití, se va de Honduras, Guatemala, El Salvador. Muchos, una tercera parte, son paisanos, mexicanos, que ante la crisis que también estamos viviendo en muchas zonas del país, quieren llegar a los Estados Unidos. Es una cifra récord. Y luego de varios días de protestas y exigencias de medios y periodistas, hoy el presidente López Obrador reconoció que se filtraron, se hackearon, dijo, los datos personales de todos los periodistas que estos años han cubierto las mañaneras, pero dijo que el hackeo había sido una responsabilidad de la oposición. Después, horas después, el gobierno reconoció que habían sido hackeadas desde una cuenta en España. La información, la verdad, es muy endeble y para muchos sigue siendo la idea que perdura, la de que fue filtrada desde las propias oficinas de Palacio Nacional. El gobierno federal dio su versión de la extracción y difusión de datos personales de periodistas, influencers y activistas que asisten a la conferencia matutina del presidente López Obrador. Indicaron que el acceso ilícito a los datos se realizó con usuario y contraseña de un exfuncionario que salió de la administración federal hace menos de 2 años. La extracción de datos se habría realizado el 22 de enero, 4 días antes de que se hiciera público. Carlos Emiliano Calderón, coordinador de estrategia digital de la presidencia, señaló que no se vulneró el servidor, es decir, la base de datos, ya que se ingresó al sistema por medio de un usuario para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. El coordinador reconoció que se dieron cuenta de la vulneración de datos hasta que se comenzó a difundir la información. Finalmente, la Secretaría de Gobernación dijo que se presentarán las denuncias penales correspondientes y que se pondrá a disposición de los 263 comunicadores afectados el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. La mañana de este lunes, el presidente López Obrador dijo que falló la seguridad. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes. Por su parte, el INAI informó que investigará la filtración de datos. Nosotros tenemos la facultad de investigación y haremos la facultad de investigación, pero a pesar de ello tampoco lo eximen de las obligaciones de contar con las medidas de seguridad correspondientes. Entre los documentos hay credenciales de elector, pasaportes y otras identificaciones con fotos, direcciones, teléfonos, correos, claves de RFC y currículums. Bueno, todos estos datos fueron obtenidos para la Secretaría de Comunicación Social, que se maneja desde la Presidencia de la República. Dentro de la Secretaría de Comunicación Social, ¿qué sucede? Ahí se resguardan los datos. Dicen que no han tenido suficiente cuidado en las computadoras, pero ¿quién es responsable? Tiene que haber un responsable. Primero, si yo le doy mis datos a alguien, ese alguien se hace responsable de los datos recibidos. A ver si hay castigo sobre esto, y debería de haber, porque están exponiendo a muchísimas personas. Y después de días de búsqueda, encontraron por fin una buena noticia al pequeño Abdiel. Abdiel es un chiquitito recién nacido que a los 3 días fue secuestrado por la señora que lo cuidaba en su casa en Pachuca, Hidalgo. 3 cateos en distintas colonias de Valle de Chalco. Fue el sábado cuando la policía del Estado de México y la de Hidalgo le pisaban los talones a la niñera que se robó al bebé de 3 días de nacido en Pachuca, Hidalgo. En ninguno de los domicilios los hallaron, pero la presión provocó que el bebé de nombre Abdiel fuera abandonado en la vía pública. Estos cateos fueron negativos. Sin embargo, de alguna manera tuvieron un efecto, ¿no?, de presión suficiente para que quien hubiese tenido al bebé lo fuera a depositar a la vía pública. Estaba dentro de una bolsa negra, afortunadamente sin lesiones. El niño se encuentra saludable. Ahorita se le están haciendo unas pruebas de genética para la compulsa genética para la familia y obviamente para los casos ministeriales. Y pues aquí estamos felices que encontramos al bebé. Era él, Abdiel, el bebé sustraído de su hogar.
Médicos lo atendieron en una clínica de Valle de Chalco y de ahí lo trasladaron a instalaciones de la Fiscalía Mexiquense en Amecameca, donde fue el reencuentro con su mamá. Un par de horas después, Abdiel y su madre regresaron a casa, en Pachuca. Lo principal ya fue resuelto en este caso, pero la investigación sigue abierta. Existe una ficha roja de Interpol para dar con la niñera y también con su pareja, un policía municipal de Valle de Chalco que le habría ayudado a esconderse. Y por supuesto, determinar con qué fin cometieron el rapto del recién nacido. Con información de Leonardo Herrera y Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro sigue tratando de asfixiar a la oposición. Ahora inhabilitó por 15 años a la principal candidata opositora, a María Corina Machado, que tiene en las encuestas más del 70% de apoyo. Es una mujer que tuvo que recorrer prácticamente todo Venezuela en automóvil. ¿Por qué? Porque le ordenaron no poder utilizar avión desde la presidencia de la República. Y ahora Nicolás Maduro también ha ordenado la detención de varios otros líderes opositores, alegando que eran parte de una conspiración para matarlo. A ver, era esto de una conspiración para matar a Maduro es ridículo. En realidad es para impedirles a todos ellos participar en los comicios a los que se comprometió Maduro con Estados Unidos, comicios que se ven cada día más lejanos, con menos visos democráticos y legales y que ya volvieron el día de hoy a obligar a Estados Unidos a volver a imponer sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía, porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar. Es María Corina Machado, quien el pasado 26 de enero fue inhabilitada por 15 años por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo el argumento de que había estado involucrada en actos de corrupción vinculados al dirigente Juan Guaidó. Esta sanción le prohíbe participar en las elecciones presidenciales que se realizarán en el segundo semestre de este año. Corina Machado fue elegida el 22 de octubre pasado en unas primarias en las que participaron más de 2 millones de venezolanos. Y esta no es la primera vez que es sancionada por el Tribunal Supremo, el cual es controlado por el régimen de Nicolás Maduro. El presidente y su equipo han denunciado una serie de supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro, en las que señalan a dirigentes de la oposición y autoridades de Estados Unidos de estar involucrados. Maduro llegó al poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez y desde entonces ha buscado la forma de evitar que sus opositores puedan competir en procesos electorales. Para ello, ha terminado con los contrapesos como el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Legislativa y el propio Tribunal Supremo. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial definitivamente firme impide aspirar a la presidencia. Corina no es la única opositora que ha sido inhabilitada. El 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles también fue sancionado. Esto ocurre en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, en un proceso de negociación en el que Noruega es intermediario. La Casa Blanca advirtió a Nicolás Maduro que tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos con la oposición, mientras que 7 gobiernos de Latinoamérica se han pronunciado contra la decisión del Tribunal Supremo. Además, 29 expresidentes de toda América Latina y España han anunciado su respaldo a María Corina Machado y piden acciones urgentes contra la dictadura. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por eso es tan importante poder tener instituciones independientes sólidas. Como hemos visto en Venezuela, otra vez Corina Machado es inhabilitada. ¿Por qué? Porque tenía más del 70% de la intención de votos para en los próximos meses. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos aquí mañana en punto de las 11 de la noche. Descanse. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal.